Ahí sí. ¿Qué están viendo? Sí, profe, dice información básica, Muy bien. definir vía de diseño. Ok. Entonces, ¿qué nos interesa? Recipiente, diseño del recipiente. Entonces, nosotros necesitamos para el diseño mecánico del recipiente. Mire que aquí ya nada tiene que ver transferencia de masa, nada tiene que ver diseño. Esto lo aprendieron ustedes en su curso de ingeniería de los materiales. Entonces, para yo definir el recipiente de la torre, ya sea empacado de plato, pues tengo que definir cuál va a ser la vida útil de mi torre. Normalmente es la misma vida útil que nosotros vamos a tomar para la planta, 10 años. ¿Sí? Definir pues la geometría, cuáles son las dimensiones generales que ya tenemos nosotros definido. ¿Sí? ¿Cuál es la altura de la torre? También dónde vamos a tener entradas y salidas, dónde vamos a tener la salida del vapor, la entrada del líquido, del alimento, las salidas en el fondo, si hay una sola salida de líquido o hay dos, dependiendo del tipo de ebulidor que tengamos, la entrada del vapor en el fondo, pero también vamos a ver, hay que definir ¿sí? el tipo de tapas que vamos a usar, si es periféricas o es elíptica, definir condiciones de diseño, temperatura y presión, tener información de la velocidad del viento máxima en el sitio donde va a estar localizada la planta para poder calcular las cargas debidas al viento. Si es en zona de terremoto, pues también tener información, si la zona es sísmica para poder determinar las cargas bajo condiciones de sismo. La corrosividad ambiental, la corrosividad, lógicamente, del fluido, del material que damos, condiciones de prueba, de montaje, y por supuesto, pues la selección del material de nuestro recipiente, ¿sí? Para la determinación de los espesores, nosotros necesitamos determinar espesores de quién, tanto de la camisa como de la tapa, pero también de las boquillas de entrada y salida de líquido y de gas. ¿Sí? También habrán boquillas para la entrada de algunos instrumentos, pero aquí simplemente me voy a ocupar la de entrada y salida de líquido y de gas, ¿cierto? Pero también lo que tiene que ver con entradas de inspección. Estamos hablando de manholes y handholes, ¿cierto? Orificios para entrada del hombre, manhole, o para entrada de la mano, dependiendo justamente de cómo es el diámetro de la torre. ¿Sí? Para hacer esos cálculos, ¿sí? Nos van a determinar esas características para la fabricación del recipiente, pues lógicamente nosotros tenemos que hacer uso del código de ASME que nosotros mencionamos, especialmente la sección 8, división 1, que es la que normaliza, ¿no? Define las normas, los estándares para hacer ese tipo de... Encontrar el espesor tanto de la cabeza para presión interna, o si es presión externa, pues también decimos, nos remitimos al código ASME, la división 1. Determinar cargas de viento, voy a mostrar algunas correlaciones ahí para poder determinar las cargas de viento, ¿cierto? Determinar cargas de terremoto, ¿sí? En el caso en que se necesite que estemos en una zona sísmica, aquí nosotros no vamos a tener mucho ese problema. Verificar una cosa, después vamos a hacer unos análisis, hayamos especificado el diámetro, el espesor de la camisa y el espesor del faldón, hacer un análisis de esfuerzo para ver si con ese espesor sí se me pueden soportar las condiciones, digamos, de presión, de viento y de carga muerta, si la puede soportar, y si no, pues entonces tenemos que ir a redefinir el tamaño y el espesor de la camisa, ¿sí? Estos otros análisis realmente nos ayudan, son los ingenieros mecánicos, verificar resonancia, deflexión estática, y lo que teníamos que ver, ya lo mencionábamos, cálculo de todas las boquillas, ¿sí? Además de los otros elementos, las bridas, y ruanas si se necesitan. Detalles que no me voy a ocupar aquí, pero que ustedes en su curso de ingeniería de materiales lo vieron, ¿cierto? Y lo mismo todo lo que tiene que ver con los anillos soporte para ese recipiente. Observen ustedes que lo primero que tengo que hacer es hacer el diseño de mis tapas, de mis cabezas. Y por lo tanto, yo necesito conocer cuáles son las condiciones a las que van a estar sometidas esas tapas. Aquí en este gráfico, ¿sí? Esta es la tapa, ahí se ve, esta sería la salida del gas. Hacemos ustedes aquí la entrada
para el líquido. Necesito calcular la presión y temperatura de diseño en domo y fondo. Ojo, ahí entonces la presión y la temperatura de diseño se calculan con las presiones y temperaturas de operación que hay en ese sitio. En el domo la que hay acá y en el fondo lo que hay en el fondo, tanto la temperatura como la presión. Especificamos el material, pues ya ese material es el mismo desde la camisa, si ya de la camisa si ya lo elegimos. Cuando elegimos el material de la camisa estábamos eligiendo el material de las tapas. Y especificar la forma, ¿cierto? Ya dijimos, normalmente en esto lo que usamos son elipsoidal y toriférica. Y de ella, de esa forma, pues va a depender la altura de la torre, perdón, la altura de la tapa. Y esa altura de la tapa depende de la forma y depende del diámetro. Y ya el espesor, pues lógicamente, tiene las ecuaciones que se recomiendan. Aquí tengo un dibujo de los tipos de tapas. La elipsoidal, la toriférica, para mostrar a qué nos estamos refiriendo con altura. Esta sería la altura. Y en este caso la altura sería, ¿sí?, esta altura que hay de este punto del centro de la tapa hasta el punto más alto. Este tipo de tapas no se usa en el caso de las torres. Y aquí tengo una foto precisamente de una tapa de esos equipos. ¿Cómo hacemos el cálculo del espesor de la tapa? Ya sea en el fondo, en el domo. Esta sería la ecuación para la tapa elipsoidal, ¿cierto? También para hemielipsoidal o toroidal. Aquí aparece el espesor. Esta presión es la presión allá en ese sitio. Y recuerden que tiene que ser la presión manométrica. Y el diámetro interno. El esfuerzo nosotros vamos a usar permisible allí esta eficiencia dependiendo justamente del diámetro. Entonces se recomienda un valor de 0.85 del 100%. Esa es la ecuación para calcular el espesor para que resista presión. Y ya con eso entonces definimos lo que tenía que ver con la camisa. Viene el diseño de la tapa. Viene el diseño de la camisa. Entonces el diseño de la camisa, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Ojo, calcular el espesor cada 6 pies de altura, desde el domo hacia abajo. 6 pies, como ya sabemos nosotros qué altura tiene la torre, ¿cierto? Con el número de platos o la altura de empaquetadora. Entonces empezamos a bajar, ¿cierto? Cada 6 pies. Cada 6 pies. Y cada 6 pies tenemos que buscar cuál es la presión que hay en ese punto. ¿Cuál es la temperatura? Como sabemos cuántos platos hay allí, cuántos platos ideales, entonces allá el RAFRA nos dio la información, presión y temperatura, y con base en eso calculamos la presión y la temperatura de diseño para los cálculos del espesor. Y para calcular el espesor, ¿cierto? Entonces decimos cada 6 pies. Entonces calculamos el espesor con la ecuación. En este caso se usa la ecuación para calcular el espesor con los esfuerzos circunferenciales, o que también se le llaman tangenciales, no los longitudinales. Los longitudinales se usan para el análisis de esfuerzo. Tienen ecuaciones distintas. Los esfuerzos circunferenciales son mayores que los longitudinales o los axiales. Calculamos ese espesor con la ecuación. Ahora mostramos la ecuación. A ese espesor nosotros le tenemos que sumar una tolerancia por corrosión y abrasión. Depende si es corrosivo o no es corrosivo, si es abrasivo, entonces se recomiendan unos valores. Y ese valor lo ajustamos a un tamaño estándar de lámina. Tenemos que buscar cuáles son las láminas estándar y entonces lo aproximamos al superior, al que esté por encima. Y ese sería entonces el espesor. Después de que ya tengamos eso, hacemos un análisis de esfuerzo teniendo en cuenta presión interna, vientos y carga. Ese análisis de esfuerzo también se puede hacer cada 6 pies, pero conviene hacerlo en la situación más crítica, que es en el fondo de la torre, abajo, que es donde estaría sometido a la mayor carga, porque tendrá que soportar todo lo que tiene la torre, no solamente el peso del recipiente, sino todos los internos, pero también tendría que soportar la máxima presión producida por el viento, esas serían las condiciones más exigentes. Y también el cálculo del espesor del faldón, ¿sí? Ese sería como el procedimiento para poder
para poder, a ver, se me bloqueó aquí, se me bloqueó para pasar. Aquí está. Ok. Entonces, ¿qué va a suceder? En este gráfico que tengo aquí, pues lógicamente ustedes pueden ver que tengo una torre con dos diámetros. Un diámetro mayor aquí de 96 pulgadas en la zona de escojamiento y un diámetro de 48 pulgadas en la zona de enriquecimiento. Y aquí hay una sección troncónica de transición entre esas dos zonas. Pueden observar ustedes que aquí lo que estamos mostrando es que están calculando espesores a distintas alturas. Miren, 26, 32, 38, 44, etcétera, etcétera. Entonces, cuando venimos calculando desde aquí hacia abajo, ¿sí? Vamos ajustando a lámina estándar. Observen que aquí se nos está mostrando que toda esta zona va a estar con un espesor de 5/16. Una vez calculamos, se ajustaron todos a 5/16. Pero en esta zona de transición el espesor es de 9/16. Y de aquí para abajo ustedes pueden observar, hasta este punto son 5/8. Y de aquí para abajo son 3/4. Y ya aquí, en este punto de la lámina, este es el faldón. Este es el faldón. Tendrá un diámetro distinto. Tendrá un diámetro distinto. Ahí me aparece, digamos, el espesor. ¿Cierto? Observen ustedes ahí que nos está mostrando, nos está dimensionando también las alturas que hay y la altura total que tiene la torre. Tiene 90 pies, ¿cierto? Más de 30 metros de altura. Esa torrecita que tenemos ahí. ¿Cómo calculamos el espesor por presión interna? Entonces ya dijimos, para cada 6 pies hay que tener la presión y la temperatura de diseño, que va a variar con altura, ¿sí? Y que se recomienda hacerlo cada 6 pies, como mostré en esa gráfica. El espesor se calcula con esta ecuación. Esta es la ecuación para el cálculo de los espesores circunferenciales, ¿sí? Y después nosotros tenemos que determinar las cargas, eso para hacer el análisis de análisis de esfuerzo, especialmente la carga de presión interna o externa, dependiendo del diseño, cuál es la presión, ¿cierto? ¿Cuál es la presión? También tenemos que calcular el peso del recipiente y de todo su contenido en condiciones de prueba y de operación, porque bajo esas condiciones, entonces van a tener que soportarse ese esfuerzo de compresión, que lo vamos a necesitar para el análisis de esfuerzo. Vamos a mostrar cómo se calcula ese peso del recipiente. Y también las cargas de viento y de terremotos. Normalmente tenemos que elegir el valor más crítico, ¿cierto? Y elegimos el valor. Voy a mostrar con algunas ecuaciones, cómo se calcularía esa presión por el viento. Presión que tiene que ser soportada precisamente por esa área dada por el espesor que tiene de material que tiene el recipiente, ¿sí? Esas serían las cargas. Mire la ecuación para calcular la presión por el viento, ¿sí? Ahí aparece esta ecuación en función de la presión barométrica. La velocidad del viento en millas por hora se toma el valor máximo de acuerdo con la región, ¿sí? Este sería un factor de forma para el caso de recipiente. Ahí ya aparece el valor que se tendría que usar, ¿sí? Y esta es otra ecuación también, la presión causada por el viento en libras por pie cuadrado. Miren, velocidad, en este caso, a 30, aquí se está tomando esta de 30, es la velocidad 78 millas por hora, ¿sí? Que se asume, la velocidad que se tiene a 30 pies, altura sobre el piso de la base de sección de la estructura en consideración, un factor de rugosidad que tiene justamente el sistema, factor de respuesta, son ecuaciones empíricas para hacer ese cálculo. Y este sería para calcular el esfuerzo debido al peso propio. ¿Ven? El peso que yo tengo que usar para poder calcular el esfuerzo por peso propio sería el peso de erección, el peso que tendría en la torre cuando la fuéramos a elegir allá en el sitio. Entonces, sería el peso del cuerpo, de las tapas, de las partes internas, de las boquillas, del faldón, de accesorios, de aislamiento, de protección, de todos los elementos que hacen parte, ¿sí? Pero el peso en operación se le suma, además de ese,
el peso que tienen las plataformas externas que tiene la torre, pero también las escaleras, las tuberías, y si hay otros equipos cargados allí al equipo, también hay que tenerlo para poder saber cuál va a ser el peso en operación que lo tiene que soportar precisamente el espesor de recipiente. Y los pesos de prueba, cuando vamos a hacer pesos de prueba, sería el peso de operación y el peso de agua para la prueba hidrostática que se va a hacer en la torre, ¿sí? El análisis de esfuerzo lo hacemos nosotros con base en el esfuerzo calculado por viento, ¿sí? El esfuerzo calculado por viento, el esfuerzo longitudinal. Mire que aquí el esfuerzo longitudinal lo calculamos con base en el espesor que ya se obtuvo por presión ajustado al lámina estándar, pero es el esfuerzo longitudinal, ¿cierto? La ecuación, ahí la ecuación para calcular los esfuerzos sería de aquí, esta es la circunferencial, hay una ecuación similar para longitudinal. Despejamos el S. Al despejar el S, pues lógicamente en la ecuación quedaría solamente en función de t y las otras variables. Hay otra ecuación para el longitudinal. Simplemente estoy mostrando que lo que calculamos es el S para ese caso. Y una vez tengamos todos esos esfuerzos, entonces hacemos el análisis del viento, por el lado del viento. ¿Sí? El esfuerzo por viento, le sumamos el esfuerzo longitudinal y le restamos el esfuerzo por peso propio. Y ese valor lo calculamos con el esfuerzo máximo permisible. Tiene que ser menor. Porque si no es menor, quiere decir que ese espesor no va a resistir las condiciones a las que le estamos poniendo a prueba en ese análisis. Del lado contrario al viento, el espesor tiene que soportar, ¿sí? Este esfuerzo longitudinal, que es positivo, y le restamos estos esfuerzos a compresión, porque estaría funcionando a compresión del lado opuesto a la dirección del viento, del otro lado de la torre, y le restamos el esfuerzo por peso propio, que son por compresión, entonces así nos daría este esfuerzo, ¿sí? Observen ustedes que si nos cumple esta, pues lógicamente nos cumple el otro, ¿sí? Muy bien. Estas son unas ecuaciones para hacer cálculos, pero es importante que tengamos presente que el código ASME nos dice cuáles deben ser los valores mínimos que se tienen que tener en esas recipientes. Dependiendo del diámetro, cuál es el valor mínimo en pulgadas. Mire, de 4 a 6 pies, 5/16, de 6 a 8, 3 octavos. Quiere decir que cuando yo haga mis cálculos también tengo que verificar si se me está cumpliendo este requisito del código, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo especificamos las entradas y salidas que les mencionaba ahora? ¿Sí? Salidas de corriente, ¿sí? Drenaje, venteo, entradas de hombre, conexión para válvulas de seguridad, conexión para manómetro, conexión para termómetro, conexión para indicador de nivel, conexiones para control. Nos vamos a centrar solamente en estas ahora, ¿sí? Para poder compartir lo que quería compartir. En lo que tiene que ver con las entradas de líquidos, salidas de líquido y de gas, ¿sí? Y lo mismo para el caso de las entradas de hombre, los manhole. Lo primero que tengo que calcular yo es el diámetro, ¿sí? Y el diámetro lo calculamos el diámetro óptimo. El diámetro óptimo se calcula con esta ecuación solo para las entradas y salidas de líquido, siempre y cuando ese diámetro sea mayor a 1 pulgada, ¿ok? Pero también necesitamos calcular el diámetro mínimo, porque con base en esos dos cálculos, el diámetro máximo y el diámetro mínimo, entonces yo decido el mayor valor de esos. Si el mínimo me dio que era mayor que el óptimo, entonces el diámetro que voy a usar es el valor mínimo. Si el diámetro óptimo me dio mayor que el diámetro mínimo, entonces el diámetro que tomo es el diámetro óptimo. Observen que aquí para el cálculo del diámetro mínimo, entonces lo que hacemos es el flujo de entrada o salida dividido por este valor donde aparece la velocidad máxima. Y esa velocidad máxima, la heurística nos dice, si es líquido, use este valor. Pero si es gas, entonces use este para entrada de gases, ¿cierto? O use este valor para presiones mayores o iguales a la atmosférica.
o use este valor para presiones menores a 10 PSI. O sea, la heurística te está diciendo cómo debes calcular el diámetro mínimo. Ah, ¿qué pasa, profe, si yo tengo una mezcla líquido o vapor? Entonces use un valor entre 15 y 25 pies, ¿cierto? Como velocidad máxima. ¿Qué tan seguro quiere ser usted? Y el espesor de las boquillas las calculamos con esas ecuaciones. Mire que es la misma con efecto de cálculo de la camisa, la misma ecuación, pero en este caso para la boquilla con la presión. Ojo, la presión que yo debo usar ahí es la presión que hay en ese punto de la boquilla. Si es la arriba, es la presión en el domo, a la salida del gas, la presión que hay allá, la presión de diseño que la calculo allá, ¿cierto? Y el S, con la temperatura de diseño que hay allá, con esa temperatura que hay allá en ese punto. La entrada del reflujo, entonces con la presión a la que está entrando el líquido ahí. Y lo mismo la temperatura. Si es en el punto de alimentación, entonces la presión que hay en el punto de alimentación con la temperatura, con eso es que calculamos la presión de diseño. Entonces lo importante es que no hay una temperatura y una presión de diseño única. Depende del sitio donde está localizada mi boquilla, lo mismo en el fondo. Mire que en el fondo de la torre, en las salidas de líquido, donde va a tener las máximas presiones de diseño y las máximas temperaturas de diseño. ¿Ok? De hecho, como en el caso de la camisa, pues hay que sumarle una tolerancia para la corrosión. ¿Sí? Y hay que usar entonces a ese valor, ¿sí? Le tenemos nosotros que agregar la correspondida. Y la norma esta, ¿sí? Nos está diciendo, nos está dando algunas recomendaciones, ¿cierto? El valor mínimo, ¿cómo lo debemos nosotros especificar para la boquilla? Que además debe ser no menor al espesor de recipiente en ese sitio. Entonces, una vez yo calculo ese espesor, comparo también con el espesor que tiene la camisa en ese punto. Si es menor, entonces lo que hago es que lo ajusto al de la camisa. ¿Sí? Si es mayor, pues lógicamente usamos el. Y lo otro es que yo tengo que pensar si esa boquilla la mando a fabricar, que no es lo normal, o elijo tubería estándar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con base en ese espesor, la presión, voy a elegir la tubería estándar. Elijo el schedule que está relacionado precisamente con la presión, el schedule, y eso me va a dar precisamente cuál va a ser el espesor que finalmente va a tener. Ok. También dependiendo de cómo vamos a ubicar la boquilla, pues hay que calcular una penetración. En el código nos dice cómo establecemos eso. Y aquí hay alguna información de cuál deberían ser esas proyecciones internas que tiene la boquilla. Esto ya, si tiene refuerzo o no tiene refuerzo la boquilla para poderla ajustar bien. ¿Qué viene ahora? Bridas y los tipos de bridas que yo puedo usar para poder entonces conectar esa boquilla con la tubería. ¿Ok? Si no va a ser lógicamente una unión soldada, sino que va a ser con brida. ¿Sí? Los tipos de bridas, que eso también lo vieron ustedes en su curso de ingeniería de los materiales, cómo serían las bridas. Y por último, lo que tiene que ver con las aberturas. Dos tipos de aberturas, los main holes, que son de entradas de hombre, o los hand holes. Observen las heurísticas para que las tengan en cuenta. ¿Cada cuánto debo yo ubicar main hole? Cada 10 o 20 platos, ¿cierto? Y ese valor debe estar, del diámetro de esa manhole entre 16 y 24 pulgadas. Ese es el valor mínimo, 16 y 24 pulgadas. Esta es la heurística general, 16 y 24 de 24 pulgadas. ¿Sí? Yo puedo, digamos, para ciertas condiciones, hacer más específica esa decisión. Observen ustedes que aquí el tamaño, el diámetro nominal, ¿sí? Se define que sea 24 pulgadas para diámetros mayores a 1,2 metros de la torre. Pero si el diámetro está entre 0,8 y 1,2 metros, entonces que eso sea 18 pulgadas. Lo cierto que es para por debajo de 1 metro, realmente de 0,8 metros, no se usan main hole, sino hand hole.
Y aquí hay unas heurísticas mucho más específicas para definir la localización de esos manholes, que dice, si el servicio es limpio, no hay materiales corrosivos ni sucios, entonces ubíquelo en 15 platos. Observe que acá decía entre 10 o 20, 10 o 20. ¿Cómo elijo? 10, 20, ¿cuánto? Mire, aquí ya es más específico, le está diciendo, elija 15 para el caso servicio limpio. Si el caso tiene ensuciamiento, entonces elija cada 10 platos. Y si el servicio es severamente sucio, entonces úselo cada 4 platos. Cada 4 platos. Entonces, ya como usted sabe cuánto es el número de platos reales, ya sabe cuántos manholes va a tener. Ustedes pueden ver ahí el manhole. Esta es la boquilla, ¿sí? Usted calcula el diámetro. Y este es el flange, la brida, ¿cierto? Para poder sellar, ahí se observan los tipos de brida, ¿sí? Y las recomendaciones. Esto como una información de quienes aquí en el país tienen que ver con el diseño de estos elementos. Indisa, pues es una consultora, el dueño gerente de esa empresa fue mi profesor en ejecución de proyectos, un posgrado que hice. TPL, ya hemos hablado de ellos, es una multinacional de diseño aquí. Para lo que tiene que ver con diseño de recipientes ya y fabricación, pues aparecen estas empresas aquí, Caldera JCT, Intercol, Dinacol, Indutampa, Sinopetrol, etcétera, etcétera. Eso como para mencionar, se me olvidó bloquear esto.